Bueno, creo que ya estamos todos. De nuevo, buenos días. Muchas gracias por conectarse a este nuevo CEISA Talk. Hoy nos acompañan los ingenieros másters de CEISA, Félix Galindo, Juan Camilo Bonilla y Lorena Palomino, y ellos estarán hablando el día de hoy acerca de los daños que produce la exposición ambiental en motores, al aislamiento, perdón, de motores, de paneles solares y otros. Recuerden que todas las preguntas me las van dejando en el chat. Yo le voy haciendo las preguntas a los ingenieros y ellos nos van respondiendo a la medida que van hablando. O al finalizar tendremos 5 minuticos para terminar de responder las preguntas. Recuerden que este es un espacio que se hace una vez al mes, generalmente los jueves a las 9 de la mañana. Y en nuestras redes sociales siempre encuentran como la información de los CEISA Talk. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, @CEISA Colombia. En todas las redes sociales estamos igual, @CEISA Colombia. Félix, bienvenido. Hola Carol, ¿cómo estás? Muy Algunos bien, gracias, bienvenido. micrófonos por ahí abiertos. Sí, ya voy cerrando micrófonos. Perfecto, bueno, bienvenidos a todos. Pues el día de hoy vamos a comenzar con una charla bien interesante. Entonces, bueno, vamos a ver aquí. Perfecto. Entonces, está el nombre de la charla. Hablemos de graves daños que produce la exposición ambiental al aislamiento de motores, transformadores, paneles solares, sistemas de instalaciones de baja tensión y cables. Entonces, como sabemos, pues la corrosión ambiental y demás pues hacen bastante mella en todos estos productos químicos, procesos eléctricos. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de ese tema. La contaminación siempre viene del lado externo y hay muchos factores, muchos tipos, muchas cosas que van a generar este inconveniente. Entonces también va a depender mucho del sitio donde estemos, la altura, el clima que se genere en esa zona. Entonces van a haber algunos detonantes específicos y estos detonantes son algunos de estos agentes. Entonces vamos a tener viento, humedad, salinidad, roedores y estos agentes pues, van a estar dentro de los tipos de ambiente marino, industria y parte desértica. Entonces, la combinación de estos van a generar que muchos de los componentes eléctricos que llevan pues, grandes energías o que se utilizan en la industria empiecen a fallar bastante. Uno de los fallos más comunes es en las líneas de transmisión, ¿sí? Y se puede generar, pues, digamos que en la combinación de cualquiera de estos agentes con cualquiera de estos tipos se va generando. Sobre todo en la parte industrial, también se generan cuando son industrias químicas, petroquímicas, cemento, metalurgia, bueno, cada una de ellas tiene bastantes inconvenientes que nos pueden generar. Específicamente también la parte marina, pues por sus componentes salados y la salinidad alta, pues también nos genera muchos inconvenientes, como algunos de estos que estamos identificando acá en la imagen. Donde vemos pues que siempre en los entornos cercanos al mar pues vamos a generar muchas contaminaciones, muchos inconvenientes y esto no va a hacer que, oye, la silicona que está recubriendo alguna cerámica, algún vidrio, algo específico que está transmitiendo energía, está generando algún proceso, va a empezar a degradarse a través de agentes químicos o bioquímicos que hacen que la composición de estos materiales empiece a sufrir de una manera mucho más grande. ¿Qué otras cosas vemos? Entonces acá tenemos algunos ejemplos de fallas, algunas por exceso de polvo, agentes contaminantes, como les decía, pueden ser químicos cuando trabajamos en industrias y son industrias que trabajan cementeras y demás con mucho producto de estos o simplemente por la contaminación. Entonces, la misma vegetación, los animales circundantes, ¿sí? Tanto insectos como animales que estén cercanos, pues generar esta contaminación y pueden hacer que todos nuestros procesos de aislamiento, donde estamos tratando de hacer buenas conexiones, garantizando un buen performance de nuestros equipos, pues empiece a bajar bastante,
¿sí? El efecto del polvo cuando se deposita y definitivamente, no sé, estamos en una zona desértica y se deposita este polvo y absolutamente con nada se cae, no hay buen viento, no llueve muy poco, entonces este polvo con el tiempo va a empezar a degradar todos estos materiales. Y adicional con el agente de la temperatura, el sol, pues hace que esto se seque y empiecen a perder sus propiedades, se vuelvan de pronto materiales quebradizos y pues con el tiempo empiecen a fallar. Otras veces no tenemos algún motor en alguna zona específica y, oye, otra vez volvió a fallar. Estamos haciendo una verificación y, bueno, cae de nuevo y tenemos otra vez fallas en estos inconvenientes. Tenemos un cable, ¿sí? Así, muy robusto, cumplía con todas las normas, se hizo la instalación, el diseño de manera correcta, pero con el tiempo empezó a degradarse, sus siliconas empiezan a partirse, a cuartearse. Entonces, bueno, ¿a qué se debe esto? ¿Sí? ¿Será que debemos en esta zona o con estas condiciones de ambiente específicos cambiar? Tenemos que ya no utilizar siliconas, sino PVCs o otro tipo de polímeros que nos ayuden realmente a mantenernos siempre con un aislamiento correcto, evitando fallas y demás que se puedan generar en nuestra industria, en nuestras instalaciones y otros. Perfecto, continuamos. Aquí uno de los agentes más dañinos, ¿no? Realmente todos lo han visto, todos lo conocen, y es nuestro amigo el ratón bueno, este no es un agente químico, pero pues es un agente biológico bastante fuerte, que sobre todo en las instalaciones que vienen subterráneas, está siempre presente y es una de las cosas pues con las que tenemos que saber que hay que trabajar y tenemos que buscar la mejor opción de evitarlo. Entonces, cables armados, etcétera. Bueno, seguimos con este ejemplo. Como decía ahí, es una prueba de evaluación de hidrofobicidad. Entonces, es el agua qué tan fuerte, qué tan penetrante puede llegar a ser. Este es un ejemplo de un pararrayos en el cual pues estamos identificando. A la izquierda tenemos un pararrayos está totalmente nuevo, está recién instalado. Y a la derecha pues está el que se había retirado antes de este, que tenía contaminación biológica. Ya se había secado, ya ni con un lavado ni nada de eso permitía el buen uso, el buen funcionamiento. Entonces, aquí empiezan a pasar dos cosas, ¿sí? Lo primero, algunas partes de los componentes y demás que están generando este aislamiento son inertes. Entonces, significa que disocia electrones, no va a pasar nunca corriente por ahí, lo que van a hacer es aislar y tienen algunas características adhesivas y demás, pues que absorben energía, la conducen de la mejor manera, pero por los extremos, por fuera, internamente no va a pasar nada. ¿Sí? Hay otra parte de estos componentes o equipos o dispositivos que son activas, entonces que hacen todo lo contrario y lo que hacen es que sean mejores conductores. Entonces, cuando yo tomo, por ejemplo, esta energía en el caso del pararrayos, la llevo directamente a tierra por un conducto totalmente directo, ¿sí? Y pues digamos que ahí van a estar esas dos partes. Cuando alguna de las dos falla, pues uno, cuando esté bajando esta descarga, no va a ser totalmente limpia, sino que van a haber de pronto fugas en alguna de las partes de la construcción y va a generar incendios, sobrevoltajes, etcétera. ¿Sí? Igualmente, pues también si se llega a partir el agente activo que sí realmente lleva la conducción, pues puede que este rayo no lo llevemos directamente a tierra, sino que se quede en otras partes y bueno, genere también incendios y otras cosas. Estas partículas que están generando este inconveniente son muy pequeñas, hablamos de 0.001 micrones hasta máximo 400 micrones, son cosas muy pequeñas que a veces hasta no nos damos cuenta o visualmente es muy difícil identificarlas, pero que están ahí, que nos van a generar inconvenientes. Hay algunas fuerzas que nos van a generar, adicional a esta contaminación, también nos van a generar inconvenientes. ¿Cuáles son? Nos vemos acá, son 4 fuerzas específicas. Está la gravitacional, ¿sí? Entonces siempre se van a depositar en algunas partes, ¿sí? Residuos más pesados, ¿sí? En la parte superior de los aislamientos y aumenta el tamaño, pues, digamos, de esto por acumulación, ¿sí? Está la fuerza del viento, entonces lleva, ¿sí? Y puede que estos mismos sedimentos que se colocaron ahí los empiece a mover o los empiece a traer de otra parte, estos sedimentos y estos inconvenientes, esas partículas contaminantes, permitiendo que el resto de fuerzas también empiecen a actuar ahí. Y está la electrostática, entonces cuando digamos que estamos hablando de una
transmisión de energía, alta tensión, media tensión, pues la parte electrostática también es muy fuerte y el ambiente puede generar, digamos, aparte de la energía que se está llevando ahí, si tenemos una tormenta eléctrica o algo así, pues también van a hacer que esta fuerza electrostática haga que empiecen a dañarse nuestros componentes de aislamiento. Entonces aquí es cuando vemos, bueno, pero cuando estábamos colocando el título decíamos, bueno, pero ¿y el ambiente qué tanto influirá? Bastante, bastante realmente para toda la parte y pruebas de aislamiento que vamos a ver más adelante. La lluvia. Entonces la lluvia en algunos casos es bueno cuando realmente llega a los puntos que necesitamos y retira algunos de estos componentes, pero en algunos otros, cuando el componente permite acumular agua en alguna parte, esta agua hace que empiece el proceso hidrofóbico a atacar algunos de los componentes y dañarlos pues con mayor fuerza. Bueno, seguimos aquí adelante y vemos un ejemplo en el cual pues tenemos un conductor, encima tiene pues su encauchetado, su cobertura en diferentes materiales, ¿sí? Y empieza la primera sección y dice fouling. Entonces, ¿qué es esto? Ah, bueno, empieza a acumularse suciedad, se empieza a llenar en la parte superior y hay cambios en las propiedades de la superficie. Entonces, hasta ahora solo es superficie, pero ya empiezan a haber cambios que seguramente con el tiempo pueden llegar a afectarnos. Luego sirve la parte de gradación. Entonces, la degradación de los componentes de lixivización. Esto suena un poco raro, pero eso es cuando un componente sólido está siendo atacado por un líquido y está permitiendo que este líquido penetre dentro de él. Entonces, ¿qué hacemos? Ah, pues que ya nuestra conexión, nuestro cable, lo que estemos verificando, empieza a perder estabilidad, como lo vemos en la parte de abajo. ¿Sí? Después está una degradación biótica, que es biológica. Entonces empiezan a interactuar estas suciedades, componentes que están en la parte anterior, empiezan ya a interactuar con algunas enzimas, con algunos radicales, con algunas componentes de estos aislamientos y empiezan a generar ciertas eh, modificaciones que ya podrían empezar a interferir, como vemos en la mitad de acá, pues nuestro conductor directo, que recuerden, es la parte activa, la que sí conduce, la parte de arriba ya no lo haría, y empezamos a perder estabilidad en nuestra instalación. ¿Sí? Después tenemos la penetración ya del hidrato como tal, entonces cuando realmente llegamos al conector, llegamos al conductor, ¿sí? Y pues genera hinchazón, rupturas, modificaciones, diferentes inconvenientes acá en nuestros conductores. Y por último, pues está la parte de, bueno, cambia también el color. Y entonces cuando vemos, recuerden la primera diapositiva, el aspecto de algo que está oxidado, que cambia de color, que empiezan, ¿sí? No solamente sus propiedades, sino sus colores también empiezan a cambiar la apariencia totalmente diferente a lo que se estaba esperando, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos muchas opciones de cómo se empiezan a generar estos inconvenientes, eh, digamos aquí en el aislamiento. Tenemos algunos ejemplos de aislamientos cuando hay altos niveles de contaminación. Entonces vemos aquí algunas cerámicas de conexión de redes eléctricas, ¿sí? Que tienen alta contaminación y esta contaminación empieza a degradar la pieza. Entonces me dicen, no, pero es que era cerámica, la sellamos al calor, la horneamos para que no pasara esto, pero aún así puede llegar a estar expuesta. Entonces son cosas que nosotros tenemos que saber identificar, saber qué hay que reemplazar o saber si está en falla, ¿sí? No todas las veces vamos a tener la capacidad de tomar estas fotos, ¿sí? Estar tan cerca y tomar esas fotos, porque es peligroso, necesitamos equipo especializado, pero entonces necesitamos una detección rápida desde tierra, identificando que tenemos algún inconveniente, ¿sí? Entonces acá pues están, digamos que algunos arcos eléctricos, ¿sí? Generados por estas fallas en los aislamientos, entonces empieza a hacer mella también acá en estas resinas, en el esmalte que tienen estas cerámicas, y pues la superficie cada vez empieza a perder, digamos que sus propiedades específicas que se necesitan. Si vamos más adelante, vamos a la que nunca quisiéramos llegar a tener, ¿no? Descargas. Ah, no, es que se generó una descarga eléctrica, un arco eléctrico. Y puede ser
descarga tipo arco, incandescente, que solamente genera la chispa, y fluvios, que es cuando es la combinación de todas estas, genera esta parte, pero también genera derretimiento de los componentes que están, digamos que, cercanos. Entonces, todo esto va a generar algunas condiciones muy importantes, y estas descargas parciales no solamente, digamos que dicen, no, es que eso está muy alto y aquí no me va a pasar nada, sino que van a generar posibles cortocircuitos dentro de las redes, pérdidas de los materiales, dejamos, no sé, una sección de una ciudad sin energía eléctrica porque se presentaron estas rupturas. Entonces son muchos procesos que realmente empezamos a tener problemas cuando se generan. Y estas descargas parciales, pues hay que identificarlas, hay que hacer rápidamente, verificar qué es lo que está sucediendo, ¿sí? Entonces, este tipo de descargas sobre todo se presenta cuando hay problemas climáticos, entonces desciende la temperatura o está lloviendo y después se seca muy rápido y empieza a salir el sol. Y bueno, si el aislamiento está fallando, pues existen estos puntos en la superficie que pueden generar estas intensidades de corriente necesarias como para empezar a generar este arco. Entonces, con todas estas, obviamente, descripciones, ahí a la derecha está una pieza la cual fue atacada por una descarga parcial. Como ustedes ven, empezó a ser achatada en sus formas y quemada en algunas otras partes, pues que ya no nos va a funcionar de la manera correcta. Qué bueno es poder tener acá una forma en la cual yo puedo identificar, oye, mira, en esta parte se está generando una descarga, de qué tipo es, en dónde está ubicada, a una distancia segura, que yo pueda obviamente identificarlo. Tanto lo estamos viendo a la izquierda en la parte de líneas de transmisión, como también puede ser una banda transportadora, donde yo también pueda encontrar estos, ya sean efecto corona, descargas de tipo parcial, ¿sí? Entonces hay muchas opciones en los transformadores, también esto se presenta bastante, ¿sí? Entonces en múltiples sitios yo puedo encontrar esto. ¿Y qué es lo mejor de esto? Que yo pueda, uno, identificarlo, ¿sí? Aparte de esto, pues saber, oye, es un efecto corona, es positivo, es negativo, es una descarga flotante, es una descarga parcial, ¿sí? Está por fuera del conductor o está dentro del conductor o está en la superficie. Ponerle un nivel de severidad. En la industria nosotros necesitamos saber si es un problema que tengo que atacar ya, tengo que hacer una parada automática porque ya eh, esto está fallando y realmente puede generar un inconveniente muy grande, o es algo que yo puedo programar para la siguiente parada y decir, no, esto es algo pequeño, más bien para la siguiente parada de planta, el siguiente mantenimiento que tengamos programado lo podemos hacer. Entonces, este nivel de severidad es importante tenerlo, y una descripción o una recomendación a cada uno de estos fallos que estamos identificando acá. ¿Mm? Después de esto, entonces, bueno, vamos a seguir ahora específicamente hablando de para qué se mide el aislamiento. Nos va a colaborar la ingeniera Lorena Palomino. Pues Lorena, bienvenida a esta charla. Hola, buenos días. Mi nombre es Lorena Palomino. Bienvenidos nuevamente a este CEISA Talk. Bueno, complementando pues la información que nos dio el ingeniero Félix, es importante también mencionar que pues, el aislamiento desempeña un papel importante en los sistemas eléctricos, pues ya que él depende tener una buena transmisión de energía eléctrica, ¿sí? Y pues como bien sabemos, la corriente viaja a través del conductor y pues este debe estar cubierto por un material aislante que pues este se opone al flujo de la corriente y pues por ende debe tener una resistencia muy alta, o es lo que esperamos pues en los sistemas de aislamiento. Bueno, ¿para qué se mide el aislamiento? Hay digamos que varias cosas importantes que resaltar ahí. Por ejemplo, la seguridad. La seguridad, digamos que en todo es muy importante. La seguridad en este caso, pues ayuda a prevenir descargas eléctricas
cortocircuitos, otros riesgos eléctricos, pues asegurando de que no hayan fugas de corriente a través del aislamiento, ¿sí? También, pues, para verificar la calidad de los dispositivos eléctricos fabricados. Entonces, cuando se fabrica un nuevo dispositivo, se debe verificar ese aislamiento también. Igualmente, para garantizar los dispositivos, que los dispositivos cumplan con las normas. Esto, pues, porque muchas normas de seguridad eléctrica, pues, exigen las pruebas de aislamiento, y es precisamente para garantizar que esos equipos cumplen con los estándares de seguridad requeridos. También, pues, para mejorar, para determinar, perdón, el desempeño del dispositivo a través del tiempo, pues esto se logra con un mantenimiento predictivo, ya que pues es para ayudar a determinar cómo la salud del equipo, ¿sí? Si los valores pues de resistencia disminuyen, ya sabemos que pues se pueden programar intervenciones antes de que haya una falla grave. Bien. Aquí, bueno, para la medición pues, de la resistencia de aislamiento, pues se tiene en cuenta el voltaje de bajo prueba y pues la corriente total, ¿sí? Ya sabemos por ley de Ohm, pues esta es la ecuación que se utiliza, y pues la corriente total es la equivalente la corriente de un circuito en el que participa la corriente capacitiva. De una parte, solamente para el tema de reservas, que todos deben estar justificadas y que deben radicarse antes del 20 de diciembre en el departamento de... Por favor, que si Ya. Bueno, dentro de estas corrientes entonces, está la corriente capacitiva, la corriente de absorción, la corriente de conducción o superficial. Digamos, bueno, ahí en esa gráfica podemos ver el comportamiento digamos, de las corrientes, y pues al final la corriente total. La corriente capacitiva, como pues su nombre lo indica, genera un efecto capacitivo, es decir, que cuando hay digamos que hay cercanos en un conducto eléctrico dos o más conductores y se mantienen juntos, pues ellos actúan junto con el material aislante como un conductor de bajo nivel, como un capacitor de bajo nivel, perdón. Pues los conductores actúan como las placas y el aislante actuaría como el material dieléctrico, y pues igualmente esta corriente dura solamente unos segundos, ¿sí? Está la corriente pues de absorción. Esta corriente pues es una pequeña cantidad de corriente que normalmente fluye en el aislamiento. Sin embargo, pues si hay un incremento en esta corriente puede causar deterioro en el sistema de aislamiento. Está la corriente pues la corriente de conducción o fuga, que es la corriente como superficial o corriente de armadura también. Esa corriente es como la que fluye en las áreas donde donde se quita el aislamiento para hacer alguna conexión eléctrica, como los empalmes, en bornes, en tuercas, bueno. Y lo ideal es que estas conexiones estén limpias, porque pues la corriente aumenta cuando hay mayor suciedad, pues cuando hay suciedad, perdón, o humedad. ¿Sí? Estos factores pues nos producen un incremento en la temperatura y pues por ende un deterioro en el aislamiento. Por otro lado, bueno, vamos a hablar un poco de los tipos de prueba que se realizan en el aislamiento. Y antes de eso, pues hay que tocar un tema muy importante, y es el efecto de la temperatura en la medición del aislamiento. Siempre digamos que se va a hacer una medición de aislamiento, se debe tener en cuenta la temperatura y la humedad, ¿sí? Entonces tenemos que hacer esa medición antes ya que pues en la norma, la IEEE 43, establece pues recomendaciones para las mediciones de la resistencia de aislamiento en máquinas eléctricas. Allí se contempla una corrección de temperatura. Esto nos dan como una temperatura de referencia para poder
por medio de una ecuación que ya les voy a mostrar, se hace un cálculo para que las mediciones, no sé, si cambiamos la temperatura, si se cambia la temperatura mucho, entonces no se va a tener, digamos que una medición confiable, ¿sí? Del aislamiento. Aquí podemos ver, esta es la fórmula de compensación de la resistencia de aislamiento. En esta pues se tiene en cuenta un factor que es el factor de corrección. Y este puede variar dependiendo pues el tipo de aislamiento, pero para la mayoría de los aislamientos se considera que es un 10 grados centígrados cuando por cada 10 grados centígrados de aumento en la temperatura, la resistencia disminuye por un factor de 2. Y eso, digamos que eso que les acabo de mencionar es ese 0.5 que está ahí. Y ahí se tiene en cuenta también la temperatura de referencia, que es a la que está elevado ese factor, menos la temperatura medida en ese momento, ¿sí? Y esto, bueno, sobre el 10, y esto se multiplica por la resistencia que medimos, porque pues bueno, digamos, para determinar esto se debe medir claramente antes la temperatura y la resistencia. Si ustedes, pues como ustedes pueden ver ahí, por ejemplo, este es el valor final, ya digamos con la fórmula de compensación. Si nosotros nos quedáramos con el dato de la resistencia de la medida de la resistencia del aislamiento con la medida de temperatura que tenemos en el momento, pues pueden ver que es la real es una cuarta parte de la que medimos, ¿sí? Entonces, abajo pueden ver también unas gráficas donde se nota, ¿sí?, la diferencia de si hacemos una medición con la temperatura que tenemos en el momento a una medición ya con una fórmula de compensación. Bueno, la prueba, digamos, la inicial o la más sencilla es la prueba puntual. Esta prueba consiste en aplicar una tensión durante un corto tiempo, pueden ser 30 o 60 segundos, y se toma como nota de ese valor para hacer como realizar intervalos regulares, es decir, hacer esta medición cada cierto tiempo, pueden ser 3 o 6 meses, pues con estos datos se puede analizar la tendencia a lo largo del tiempo para verificar el aislamiento. Entonces, podemos ver ahí, aquí, la gráfica de la medición de aislamiento de dos equipos. Entonces, nosotros vemos que en la parte de abajo, pues, no varía mucho, ¿sí? Entonces vemos que la resistencia se mantiene como en el tiempo. Baja un poco, pero pues por los efectos que nos mencionaba Félix, que son, digamos que externos, ¿sí? Incluso pues por la duración y demás. Pero no hay un cambio significativo como en el equipo de arriba, ¿sí? En ese sí hay, digamos que un cambio bastante pronunciado, y ahí ya entramos a revisar una alerta, nos genera una alerta, tenemos que entrar a revisar qué es lo que está pasando, ¿sí? Bueno, igualmente aquí podemos ver en la gráfica, por ejemplo, durante el periodo A, la resistencia de aislamiento pues disminuye un poco, pues bajo el efecto de lo que les mencionaba como el envejecimiento y de la acumulación de polvo u otros factores. Ya en el punto B hay una disminución abrupta pues de la medición, entonces ahí ya nos indica que hay un fallo que toca arreglar, y como es tan notable, ya sabemos que hay algo que sí o sí toca arreglar. Ya después pues vemos en el punto C, a partir de ahí pues ya ahí se reparó el fallo, entonces ya podemos ver que la resistencia vuelve a su nivel alto y pues con una tendencia estable en el tiempo. La otra prueba que se puede hacer, normalmente la recomiendan hacer en el mantenimiento preventivo de las máquinas rotativas. Esta prueba es la prueba de tiempo o absorción dieléctrica. Esta prueba pues se realiza para verificar las características de absorción del aislamiento
para determinar si está contaminado o mojado. Pues aquí podemos ver, bueno, estas son dos mediciones. No, antes de... Artistas que cumplen en... Bueno, ¿cómo realizamos esta prueba? Esta prueba se realiza en un periodo de 10 minutos, ¿sí? Esta prueba pues mide la capacidad del aislamiento para resistir la corriente eléctrica, pero en un periodo más prolongado de tiempo como en comparación con la prueba anterior, ¿sí? Aquí se va observando cómo la resistencia de aislamiento cambia a través de, pues, mientras se inyecta un voltaje, ¿sí? Esta prueba, las lecturas se registran cada 10 segundos durante el primer minuto y luego ya se realiza durante cada minuto hasta el minuto 10, ¿sí? Digamos, en esta gráfica podemos ver una comparación de las mediciones de dos equipos igualmente. En una se ve, digamos que en este caso es muy importante que la gráfica aumente. ¿Por qué? Porque pues se va a ir, digamos que aumentando el nivel de voltaje, asimismo debe ir aumentando el nivel de resistencia. Entonces, en el equipo de la línea roja, podemos ver que se empezó a inyectar pues el voltaje, pero la resistencia se mantiene. Eso no quiere decir que hay una contaminación o alguna humedad, ¿sí? Pero podemos ver que el equipo de arriba está en buenas condiciones porque en la gráfica se ve un aumento pues de la resistencia y eso es lo esperado, digamos que en nuestras redes de aislamiento, ¿sí? Pero entonces, ¿cómo nosotros podemos determinar si ese aislamiento es bueno o malo, ¿sí? Bueno, aquí pues tenemos en cuenta dos criterios importantes que son el PI y el DAR, que es el PI es el índice de polarización. El índice de polarización, bueno, estos dos índices son precisamente criterios que nos da la norma, que nos permiten cómo juzgar el aislamiento, si es bueno o malo, y pues nos dan incluso un pasa o falla del sistema de aislamiento, ¿sí? Bueno, el índice de polarización, la relación entre la resistencia tomada cada 10 minutos y la resistencia cada minuto, ¿sí? Esa es como la relación que hay. Y según este resultado, la norma nos da unos valores mínimos aceptables para maquinaria rotativa, es esta, que se dividen dependiendo de la clase. Las clases que están ahí se basan en la temperatura operativa máxima del sistema de aislamiento. Por ejemplo, la clase A, esos van hasta 100 grados Celsius y la clase H hasta 165 grados Celsius. Entonces, dependiendo de eso y el valor que nos da, podemos hacer una interpretación general de ese índice de polarización. Entonces, si tenemos un valor menor a 1, quiere decir que el estado de aislamiento es malo, ¿sí? Podemos hacer esa interpretación por medio pues, de las herramientas que nos brinda la norma. Entonces, bueno, si tenemos un valor entre 1 y 2, es cuestionable, es decir, que hay que entrar a revisar algo, a ver qué es lo que está fallando. Claramente cuando es menor a 1, sí o sí hay una falla, hay que ir a revisarlo y arreglarlo. Ya, bueno, cuando está entre 2 y 4 es adecuado y cuando es mayor a 4 quiere decir que es bueno. También tenemos pues la relación de absorción eléctrica, que es DAR. Esta es para instalaciones o equipos que contienen materiales aislantes donde las corrientes de absorción se disminuyen rápidamente. ¿Sí? En este método, pues con la lectura de las resistencias a los 30 de los 60 segundos es suficiente para pues, realizar la calificación del aislamiento. Tomamos estas dos medidas y igualmente pues, los
el resultado que nos da también lo podemos interpretar por medio de la norma. Entonces, también para los valores que nos dan que están por debajo de 1, quiere decir que sí o sí debemos arreglar algo ahí. Igualmente, pues, entre 1 y 1.4 es cuestionable, hay que revisar, hay que ver qué es lo que puede estar fallando. Y ya entre 1.4 y 1.6 es un valor adecuado, aceptable. Y ya en mayor a 1.6 es un estado, digamos que excelente. Que ya, bueno, los dejo con mi compañero Juan Camilo para que él lo siga instruyendo acerca del tema de aislamiento. Listo, buenos días a todos. Un placer estar aquí en este 6 Talk hablando acerca de toda la parte del aislamiento, una misión bien importante en la parte industrial. Vamos a iniciar aquí con la siguiente base de lo que voy a hablar y es cómo elegir un equipo de aislamiento. Sí, hay muchas formas de determinar cuál es el equipo adecuado. Sí, una de ellas es siguiendo las normas que rigen el aislamiento. Retomando un poco lo que acaba de decir mi compañera Lorena, básicamente es seguir la norma IEEE 43 y la norma NETA ATS, que ya la vamos a ver un poquito más a detalle. En esas normas se encuentran tablas de este estilo en donde nos dicen, listo, si tu equipo, el servicio o el sistema está trabajando con tal tensión nominal, pues lo que se va a tener que hacer para la prueba de aislamiento va a ser una tensión con estos rangos, ¿listo? Entonces, pues dependiendo del equipo que se va a trabajar, hay que tener muy en cuenta ese detalle, ¿listo? Tenemos que pues como se mencionaba, para las mediciones de aislamiento hay dos normas. Una de ellas es la IEEE. Esta está un poquito más especializada a la parte de motores y máquinas rotativas, especialmente, pues, no sé, generadores, motores de todo tipo. Y pues desde allí se tiene en cuenta el voltaje nominal de las bobinas. Es por eso que se menciona que es un poquito más enfocada como hacia esa parte. ¿Listo? Entonces ahí se encuentran las tablas que nos dicen que si el voltaje nominal de la bobina es menor a 1000 voltios, entonces vamos a tener que hacer una prueba con 500 voltios y eso es suficiente para poder determinar el aislamiento. ¿Sí? Mientras que dentro de la NETA, eso es la Organización Internacional de Pruebas Eléctricas, y pues el ATS corresponde a la aceptancia de una prueba, bien nos indica lo mismo. Sin embargo, es un poquito más amplio el concepto, básicamente para varios sistemas eléctricos, para tomas domésticas, para tomas industriales. Los categoriza de acuerdo a pues, las categorías eléctricas, valga la redundancia, y desde allí pues se tienen en cuenta los mismos voltajes. Esas son tablas que se pueden tener, o bueno, se deben tener muy en cuenta a la hora de realizar una prueba de aislamiento, ¿vale? Entonces, perdón. Listo. Entonces, continuamos aquí. Y otro parámetro a tener en cuenta a la hora de seleccionar qué tipo de equipo de medición de aislamiento necesitamos es qué tipo de prueba se va a hacer. ¿Listo? Retomando nuevamente lo que se ha dicho todo a lo largo del 6 Talk. Hay que determinar la prueba. Si es una prueba puntual, que es una prueba puntual, como ya se ha mencionado, es una prueba donde se mide la resistencia aplicando un voltaje generalmente por un minuto, y esto evalúa la condición general del aislamiento. Si esto es un valor que, de acuerdo a los parámetros de fábrica, al diseño que se tiene o al, digámoslo, al histórico de datos que se vienen trayendo, pues determina si hay alguna degradación, si hay alguna contaminación, si hay una gente que está haciendo que el aislamiento no esté funcionando de manera adecuada, ¿vale? La prueba de PI, que como ya se mencionó, pues es el índice de polarización, que es comparar la resistencia al aislamiento medido en 10 minutos y con intervalos de cada minuto ir tomando datos, ¿listo? Entonces, pues eso también se debe tener en cuenta. Igualmente, si es una prueba de el DAR, que sí, que es comparar la resistencia, es básicamente hacer un radio de absorción dieléctrica. Entonces, pues este tipo de prueba también depende, no todos los equipos lo hacen, entonces hay que tener muy en cuenta.
Otro tipo de prueba, llamémosla un poquito más especializada, no es como lo común, sin embargo, pues existe la prueba de voltaje escalonado, que pues básicamente es ir aplicando voltajes crecientes en intervalos regulares. Eso se define generalmente son por 1 minuto o 30 segundos, incluso llegando hasta 10 minutos, para poder determinar pues precisamente en qué estado se encuentra el aislamiento. Listo, determinar cualquier defecto. Y finalmente la prueba de descarga dieléctrica, que es básicamente rellenar el equipo de voltaje hasta que simplemente esté fluyendo solo la corriente de fuga y desenergizar el sistema para visualizar qué tan bueno es descargándose. Eso también es un parámetro que se tiene muy en cuenta y pues es importante saber que si se requiere, pues hay equipos que están especializados en eso. Listo, continuamos aquí. Hay que establecer el rango de medición esperado. ¿Sí? Generalmente la norma dice que para cada kilovoltio de tensión que se trabaja, pues se debería tener por lo menos un mega ohmio de resistencia. ¿Sí? Me hago entender. Entonces, ¿cuál es la idea allí? Que dependiendo de la clase del aislamiento, que existe de clase A o clase B o clase F o clase H, que no quiere decir que el aislamiento sea mejor o peor, simplemente indica que el aislamiento tiene cierta resistencia, se comporta de cierta manera hasta cierta temperatura. Hay otro aislamiento que es indicado para temperaturas mayores, que se comporta de manera distinta, no tiene la misma curva. Entonces es importante tener en cuenta qué tipo de aislamiento se tiene y seguir la norma, ya que hay que hacer correcciones de temperatura de acuerdo al ambiente en el que se está trabajando y la temperatura del sistema como tal. ¿Listo? Entonces, pues lo que generalmente sugiere la IEEE es que lo que les comentaba al inicio, que por cada kilovoltio de tensión se debe tener por lo menos un mega ohmio de resistencia de aislamiento. Sí, esto puede variar según el aislamiento, si es de las diferentes clases que se mencionaban. ¿Vale? Entonces, pues también allí nos indica qué parámetros tener en cuenta para las pruebas y demás. Otros parámetros que se deben tener en cuenta a la hora de elegir un equipo, pues es lo que se puede visualizar un poquito en la pantalla, es saber qué tipo de visualización se desea, si es digital, si es análogo, si se desea un gráfico. Hay equipos que solo muestran digitalmente, hay otros que son análogos completamente, hay otros ya un poquito más robustos que muestran un gráfico de tendencia, de cómo está funcionando, guarda los datos inmediatamente y de allí partimos a la siguiente parte, que es si se desea memoria y qué tanta memoria se requiere, ¿sí? Ya que hay equipos que, por ejemplo, uno puede insertarles una tarjeta SD, van guardando los datos, se quita la SD y se va al computador a hacer el análisis. Hay otros que permiten conexión directamente USB, hay otros que tienen su memoria interna ya instalada con un disco duro y pues de acuerdo a eso, de acuerdo a esos datos que se generan, es necesario un software para analizar esos datos, ¿no? Entonces, hay marcas que ofrecen unas ventajas, otras desventajas. También hay que tener en cuenta que depende de lo que el ingeniero, el técnico o el encargado que vaya a hacer la medición prefieran con el trabajo que sea más cómodo, ¿sí? Entonces, pues desde allí también es importante tener un poquito como en cuenta todas estas cuestiones. Y finalmente, la alimentación que tiene el equipo. Hay equipos, por ejemplo, los multímetros de aislamiento, que funcionan con baterías, hay otros que funcionan con baterías recargables, hay otros que es necesario tenerlos conectados todo el tiempo a la red eléctrica. Entonces, pues es importante tener esto en cuenta a la hora de elegir un equipo. ¿Listo? Entonces, pues esta es como la idea más o menos. Y de aquí pasamos a los equipos que están disponibles dentro de las marcas que manejamos en Seiza, ¿sí? En primer lugar, pues visualizamos un poquito los equipos de la marca Hioki, que pues estos equipos, como se pueden dar cuenta, pues son bastante compactos, ¿sí? Son precisamente para trabajo de campo. Existen con distintos rangos de voltaje de prueba que pueden ir hasta los 1000 voltios, hay otros que van hasta los 5000. Adicionalmente, se posee una ventaja y es que permite hacer mediciones en paneles solares. ¿Por qué es diferente la medición en un panel solar? Un panel solar se comporta como una batería, entonces todo el tiempo está energizado y pues las personas que pronto se ponen un poquito de aislamiento, para hacer una prueba de aislamiento es necesario desconectar todo, cortocircuitar y poder ahí sí hacer la prueba. Entonces, estos equipos permiten precisamente, traen pues su protección, traen todo su, llamémoslo, equipo categorizado para que se pueda hacer esa prueba de manera segura y que dé los resultados que son, ¿sí? Que no se van adulterados por, no sé, porque el inversor continúa ahí sirviendo, porque el dios está todavía conectado. Entonces, pues son equipos útiles para eso, presentan un valor presente
y están precisamente diseñados para la parte solar. Están además los adicionales, como el IR46, 4056 o el IR4057, que son como los industriales, los que se trabajan comúnmente. Hioki ofrece un software de trabajo que se llama Genet Cross. Hay algunos equipos, no son todos los que se visualizan aquí, por ejemplo el 5051, 5050, que permiten conectarse por Bluetooth a la aplicación de celular de Hioki, Genet Cross precisamente, para poder visualizar los datos en tiempo real, irlos guardando e inmediatamente ir generando el informe. Entonces no es necesario estar cargando el computador o guardar los datos en algún sitio y después ir hasta la oficina y poder hacer el informe, no, simplemente se va haciendo desde el celular y listo. Adicional, pues se pueden transferir los datos por medio de un archivo plano de Excel para algún Power BI, para generar las gráficas inmediatamente en Excel. Entonces, pues es como la ventaja que ofrece. Adicionalmente, vemos los equipos de AMC. AMC es una marca francesa, para los que no la conozcan. Tienen como 100 años en el mercado, son bastante confiables, ofrecen una garantía. Y ellos tienen equipos bastante enfocados también a la industria, bastante robustos, como lo podemos ver aquí. Y hay equipos de todo. Está, por ejemplo, el 6503, que es un poquito en torno a la nostalgia, ya que es un equipo que hace la medición por medio de magnetismo y tiene incluso la manivela para poder suministrar el voltaje. Entonces, pues es un equipo completamente análogo. Está el 6526, que es un multímetro de aislamiento que combina las mediciones que hace un multímetro común y corriente junto con la categorización y las opciones para poder aplicar un voltaje pues para hacer la medición de aislamiento y pues poder ir guardando los datos. Funciona bastante bien, digámoslo, hasta los 1000 voltios, incluso creo que hay alguna referencia que llega hasta los 5000 y hasta los rangos de ohmiaje de 5000 megaohmios. ¿Listo? Entonces, pues es bastante importante, de 5 megaohmios, perdón. Continuamos de pronto también con el 5050, el 6505, que son como los estándares para la industria, ambos de 5000 voltios, y están los que ya son más robustos para maquinaria bien grande, para generadores, subestaciones y toda la parte ya eléctrica de potencia. Están los medidores de aislamiento 6050 y 6055, que ofrecen un voltaje de prueba de 10.000 hasta 15.000 voltios. Ellos llegan a trabajar hasta los 30 teraohmios, entonces pues es un rango bastante amplio, tienen muy buenas actitudes, es uno de los equipos más robustos que se tienen en el mercado. Y finalmente el software que ofrece la marca AMC es DataView, que pues haciendo el símil con lo que acabamos de ver de Hioki, ellos igualmente permiten hacer la conexión por medio de USB o guardar los datos y conectarse por medio de Bluetooth, parametrizar directamente desde el software para poder tener un informe automático. Entonces, si uno parametriza, le dice dónde necesita la alarma, según qué norma se va a hacer, él va a botar todo directamente en el informe y no es necesario que uno se siente y acomode y meta sus datos manualmente. No, el software lo va haciendo de manera automática. Entonces, pues es una de las ventajas. Ya depende también un poquito de con qué marca se identifica más la persona, si al ingeniero le gusta más una, le gusta más otra, o él prefiere la garantía que ofrece la una, la otra. Pero pues lo importante es que pues ambas son marcas muy buenas que pues vienen siendo ofrecidas directamente desde Seiza. Listo. Entonces pues ya con eso culmino la presentación. Pues agradezco a todos los participantes, a Seiza por la oportunidad por el espacio para poder comentar esto y pues quedamos abiertos a las preguntas. Muchas gracias, ingeniero Juan Camilo y los demás, muchas gracias por toda esta información. Si alguien tiene preguntas, este es el momento de hacerlas. Les recordamos lo que ya les había dicho, este es un espacio que hacemos una vez al mes. En nuestras redes sociales siempre van a encontrar las publicaciones, las invitaciones a estos eventos. Siempre estamos hablando de diferentes aplicaciones, pues de acuerdo a nuestro portafolio, como el día de hoy que hablamos de aislamiento, también hablamos de diferentes temas. Si necesitan saber algo más de los equipos o de las soluciones de las que habló el ingeniero Juan Camilo, no duden en ponerse en contacto con nosotros en nuestra página web. En la parte inferior izquierda derecha, encuentran el botón de WhatsApp. Ahí se pueden loguear, escribir y se ponen en contacto con nuestros asesores para que reciban más información de los equipos.
Muchas gracias a todos por la participación. Creo que no hay preguntas. Sí, buenos días, al favor, una preguntita ¿se nos podrían compartir esta información? Sí, señor, claro que sí. Esta información se la enviamos junto con la grabación y una constancia de participación a vuelta de correo del correo con el que se registraron. Muchas gracias, muy amable. Listo, no, nada, muchas Tenemos- gracias a todos igualmente y ya Carol nos dirá. Tenemos una Procede. pregunta. Nos Ok. pregunta quién puede hacer este tipo de mediciones de aislamiento. Ah, ok, no, pues básicamente toda la área de mantenimiento es como la indicada, obviamente siguiendo todos los parámetros de seguridad, todo lo establecido por la norma NETA, la IEEE, lo que mencionamos un poquito. Incluso dentro de los manuales de los equipos se puede obtener un poquito como cuál es la distancia segura, qué elementos de protección personal se deben usar. Y pues en general no hay que tener ningún tipo de especialización, simplemente tener muy claro el equipo que se va a medir, qué rango se va a aplicar, qué tipo de prueba se va a hacer y especialmente los elementos de protección personal, pues para evitar cualquier tipo de accidente. Sí, espero haber dado respuesta. Tenemos otra pregunta. William nos pregunta que para instalaciones eléctricas residencial y comercial e industrial, ¿qué pinza multiamperimétrica Giochi le recomiendas? Ok, bueno, dentro de Hioki, digamos que las pinzas de Hioki pues, tienden a ser bastante versátiles. Podemos encontrar, por ejemplo, toda la familia 4370, puede ser 4371, que incluso puede hacer mediciones hasta la parte solar, 4073, que es también con un clamp bastante amplio, que soporta también hasta los 1000 voltios para la parte industrial. Y pues ya incluso para instalaciones domésticas o comerciales, llamémosla, pues existen las pinzas, por ejemplo, la CM3289, que es una pinza de bolsillo, que pues tiene un valor bastante accesible y tiene una categorización hasta los 1000 voltios. Entonces, pues me parece que es bastante robusto, es una de las opciones que igualmente a la persona que está preguntando, pues le compartimos toda la información al respecto. Muchas gracias, Juan. Bueno, creo que no tenemos más preguntas. Así. Javier nos pregunta qué analizadores de redes se puede integrar a un sistema SCADA con protocolo TNP3. Bueno, en cuanto a Hioki, que es por ejemplo lo que tengo presente, ellos tienen protocolo de comunicación por USB o Ethernet. Sin embargo, con AMC se tiene la opción del PowerPad 8345 para poderlo implementar dentro de un sistema SCADA. Y sin embargo, pues debo validar alguna otra opción porque pues, son como las que tengo presente en el momento. No sé si de pronto mis compañeros tengan alguna, pero pues eso es como lo que se me ocurre en primer lugar. Es una muy buena pregunta, la verdad. Javier, a vuelta de correo te enviamos mucha más información del equipo en general y de la aplicación. Ya lo apunté aquí. Ah, ok, revisaba aquí un poquito el chat. Respecto al servicio de medición de aislamiento, nosotros no prestamos el servicio como tal, simplemente ofrecemos los equipos, damos la capacitación para buen uso y manejo y pues damos como todas las recomendaciones, que es un poquito como lo que acabo de decir, sí, de pronto para la persona que está interesada. Listo, muchas gracias. Analizadores de redes. Guillermo, perdón. Listo, Guillermo, te enviamos más información de los analizadores de redes también a vuelta de correo con la información del 6 a TOC. Muchas gracias a todos de nuevo por estar aquí. Nos vemos el próximo 6 a Talk, que será más o menos el último jueves de noviembre. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y ver todo el contenido pues, que hacemos alrededor de todas las aplicaciones. Gracias, que tengan buen día.
Gracias.